Bueno, ministro, ¿por qué razón el gobierno toma la decisión de devolver a Fedegan la gestión del Fondo Nacional del Ganado? Juan Pablo, es bueno recordar todos los antecedentes que existen en materia de la administración de este recurso parafiscal por parte de los ganaderos y posteriormente por parte del gobierno. Recordemos que cuando nosotros llegamos en el 2018, el ministerio había asumido la administración temporal de la contribución parafiscal del Fondo Nacional del Ganado y como consecuencia de ello no había renovado el plazo de ejecución del contrato que se había suscrito en su momento con Fedegan, en virtud del cual esta federación administraba el Fondo Nacional del Ganado. Entonces, cuando llegamos, encontramos que el ministerio estaba administrando a través de la cuota de fomento ganadero y lechero, a través, de la cuenta nacional de carne y leche, por medio de una fiduciaria de Fidoagraria, y en ese sentido, todos los argumentos que se habían eximido en su momento obedecían a lo que había planteado en su momento la ley del plan de desarrollo y particularmente un artículo que es el 106. Y en ese sentido se construyó pues toda una serie de regulación de carácter a través de decretos para que pudiera el ministerio, en primer lugar, asumir temporalmente la administración del fondo, y eso es muy importante, Juan Pablo, porque el ministerio tenía en algún momento que entregarle o devolverle a un gremio representativo de los ganaderos la administración de los recursos del Fondo Parafiscal del Ganado. Y esto es muy importante, Juan Pablo, porque para poder el gobierno en su momento licitar la administración de los recursos parafiscales o para poder haberlos entregado directamente tenía que tener en cuenta la representatividad del gremio respectivo o de los o del grupo de interés que se beneficia de la contribución parafiscal específica. Recordemos que los fondos parafiscales se crearon en función de los intereses de un grupo económico en particular, ya sea los ganaderos, los cafeteros, los avicultores, los porcicultores, con el fin de que sean sus representados, en ese sentido, los gremios que lo representen, quienes administren esas cuotas parafiscales. Y en ese sentido, así lo estableció la Ley 89 del 93, que crea el Fondo Nacional del Ganado. El artículo 7º claramente y expresamente establece que el gobierno contratará directamente con la federación. Claro, y continúo, pero permítame continuar para tener en claridad el contexto. Luego, cuando se liquida el Fondo Nacional del Ganado, y el gobierno expide otra serie de regulaciones, se establece que de todas maneras el gobierno puede contratar directamente la administración de los recursos parafiscales con el gremio representativo, con el más representativo. Y en ese sentido existen sentencias de la Corte que establecen claramente que cuando existen o cuando llegare a faltar, digamos, en primer lugar, un gremio representativo y existan otros dos gremios o otras dos entidades que sean igualmente representativas, y incluso las sentencias de la Corte hablan mencionan la palabra idéntica, es decir, que cuando haya dos entidades gremiales con idéntica representatividad, pues se tendrán que tener en cuenta los principios de transparencia para la contratación. ¿Nosotros qué hicimos? Hicimos un estudio de representatividad para encontrar si definitivamente había otro gremio con una representatividad idéntica a Fedegan para eventualmente pensar en que podíamos hacer la licitación. Y como no encontramos ese otro gremio con una representatividad idéntica, a través del estudio que hicimos durante el mes de diciembre de 2018, lo que encontramos es que Fedegan es el gremio más representativo de los ganaderos y por tanto el gremio al cual se le debe entregar la administración directa de los recursos parafiscales, como establece no solamente la Ley 89, sino también la Ley del Plan de Desarrollo del Gobierno anterior. Claro que sí, ministro, pero mire, en línea con lo que usted está diciendo, quisiéramos preguntarle entonces qué pasó con ese tema de las auditorías de la Contraloría, que en su momento dijeron que habían encontrado una especie de híbrido en el manejo de los recursos con plata de los ganaderos, en la que supuestamente se pagaban los escoltas y los choferes del director del fondo. Eso fue por allá en el 2013, en este caso, es más, acá el señor Rafael Merchán, el fallecido, él hizo esas declaraciones acá en la W. ¿Qué sucedió con esas declaraciones, con eso que dijo la Contraloría para devolverle y tomar la decisión de devolverle pues el Fondo Nacional del Ganado a Fedegan? Cristian, todos los hallazgos administrativos con presunta connotación fiscal, todos en su totalidad fueron archivados
mediante auto por parte de la misma Contraloría General de la República. Hoy en día no existe un solo hallazgo que no haya estado resuelto o que no haya estado archivado por cuenta de la Contraloría. Es decir, que en este momento Fedegan, en su momento cuando actuó como condición de administrador del fondo, no tiene en curso ninguna investigación por el manejo de los recursos del Fondo Parafiscal. Y permítame agregarle lo siguiente: en todas las instancias en donde Fedegan, como administrador del fondo durante 22 años, siempre estuvo el Ministerio de Agricultura presidiendo la Junta del Fondo Nacional del Ganado. Recordemos que Fedegan, cuando se le entrega la administración o cuando a cualquier otro gremio se le entrega la administración de recursos parafiscal, se establece una junta directiva creada por la misma ley que creó el Fondo Parafiscal. Y esas juntas, todas las preside el Ministerio de Agricultura. Y ninguna decisión se puede tomar en esas juntas directivas de los fondos parafiscales sin el voto favorable del Ministerio de Agricultura. Es decir, que en todo momento las actuaciones tanto de Fedegan como de todos los gremios que administran los fondos parafiscales cuentan con el aval del Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta que es teniendo en cuenta que es el Ministerio quien preside las juntas y que nada se puede hacer, nada se puede invertir, nada se puede, gastar sin la aprobación o con el voto o sin el voto favorable del Ministro de Agricultura. Ahora, si nosotros echamos hacia atrás, ministro Valencia, y recordamos las denuncias que en su momento se hicieron por parte de predecesores suyos en la cartera, uno recuerda, que se hablaba de inversión de más de 5.000 millones o casi 5.000 millones de pesos en publicidad con recursos del fondo sin beneficio para los afiliados. Se hablaba de una posición dominante del gremio ganadero en el manejo de la intermediación de la vacuna antiaftosa sin beneficio para los afiliados. Se hablaba de haber adquirido un inmueble del fondo que fue comprado por Fedegan y que luego el fondo le tenía que pagar a Fedegan por arriendos lo mismo que le costó el bien. En fin, una serie de hechos que sí llamaban la atención porque pareciera que Fedegan se estaba enriqueciendo a punta de la plata de los parafiscales que tienen que pagar los lecheros y ganaderos en Colombia. Esos puntos que fueron denunciados en su momento desde la misma cartera que usted dirige fueron tenidos en cuenta a la hora de tomar la determinación de devolverle a Fedegan la administración del fondo? Juan Pablo, nuevamente, como lo mencioné en la pregunta anterior, en la respuesta a la pregunta anterior, todos los hallazgos con connotación fiscal o todos los hallazgos con connotación, disciplinaria, que también fueron trasladados en su momento a la Procuraduría, absolutamente todos fueron archivados mediante auto, tanto por la Contraloría como por la Procuraduría. Es decir, que nosotros no encontramos al momento de llegar al Ministerio ninguna situación en donde el gremio administrador del Fondo Nacional del Ganado en su momento estuviera sometido a algún tipo, de investigación disciplinaria o con alguna connotación fiscal, porque todos y cada uno de esos hallazgos que usted menciona fueron archivados mediante autos de la Contraloría General de la República. Ok, listo. En un trino que fue publicado hace 2 días por Juan Camilo Restrepo, exministro del ramo, él señala, jurisprudencias del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos habían dicho que si el gobierno readjudicaba manejo del fondo de la carne y de la leche, debería hacerlo de acuerdo con la ley del plan y mediando licitación pública. No se hizo así, faltó transparencia. ¿Cómo responde usted al trino del exministro Restrepo? Al ministro Restrepo se le olvida que la misma ley del plan de desarrollo que él menciona, que es la ley 1735, si no estoy mal, del año 2016, esa ley establece que el Fondo Nacional del Ganado o los recursos, 1753, perdón, que los fondos parafiscales deben ser contratados o pueden ser contratados directamente por parte del gobierno nacional con el gremio más representativo. Es decir, que de todas maneras, tanto la ley del plan de desarrollo como el decreto que la reglamenta, así como la ley 101 del 93, que también fue la ley
digamos, marco del sector agropecuario, en donde también establece la creación de los fondos parafiscales. En todas y cada una de ellas dice textualmente que la administración de todas las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras se realizará directamente por las entidades gremiales que reúnan condiciones de representatividad nacional de una actividad agropecuaria. Eso es lo que dice la ley y a eso es lo que hace referencia el exministro Juan Camilo. Entonces nosotros quisimos, y vuelvo y repito, Juan Pablo, nosotros hicimos un estudio de representatividad, porque lo clave aquí es la representatividad. Sí. Nuevamente, los fallos de la Corte también han dicho que cuando llegare a faltar, en un fallo específico para una contribución parafiscal de un gremio de otro sector, decía que en caso de que llegare a faltar el gremio que administraba actualmente la cuota parafiscal, debería entonces hacerse, encontrar la posibilidad de que existiera otro gremio que lo reemplazara en las mismas condiciones de representatividad. Y eso fue lo que hizo el Ministerio de Agricultura. Hizo un estudio de representatividad. Nosotros revisamos más de 1.000 organizaciones ganaderas que hoy existen en Colombia. Estudiamos al final 12 de ellas y encontramos que de las 12 que al final definimos como considerar las más representativas, Fedegan tenía la mayor, digamos, influencia nacional y regional. Porque ¿qué dice la Corte también? Que la actuación y la ejecución de los gremios y de las personas o de las entidades que estén a cargo de las cuotas parafiscales deben hacerla de manera desconcentrada, es decir, con la mayor cobertura nacional posible. Y ese gremio, después de hacer el estudio por parte del Ministerio, fue Fedegan, que tiene presencia en 25 departamentos de Colombia, 17 de ellos además que cubren cerca del 90% de hato ganadero nacional. Bien, ¿y el gremio que sigue o los otros gremios cuánto cubren? En el caso del estudio que hicimos encontramos lo siguiente, Juan Pablo. Fedegan tiene una, digamos, cobertura de cerca del 54% del territorio nacional desde el punto de vista de los predios, por ejemplo, que atendió con base en los ciclos de vacunación de fiebre aftosa del último año. La nueva Federación Ganadera tiene una cobertura del 20% de los predios, y desde el punto de vista de los ganaderos también o los animales vacunados encontramos que Fedegan tenía el 50% de toda la cobertura por número de animales en el manejo del ciclo de vacunación, y la nueva Federación Ganadera tenía el 27% y los demás tenían la participación restante. Es decir, que de todas maneras encontramos que no había ningún gremio que tuviera una idéntica representatividad, porque la palabra idéntica no nos la inventamos nosotros, sino que la establece una sentencia de la Corte Constitucional, cuando en su momento también se demandó a otro gremio, o la norma que crea un fondo parafiscal para que lo administrara otro gremio. Ministro, para finalizar, ¿cuál va a ser ese plan a seguir para lograr que el dinero del fondo, si llega a quien tiene que llegar, se haga una buena inversión? ¿Cuál va a ser el plan suyo para que eso se cumpla? Pues, Cristian, evidentemente lo que tenemos que hacer es seguir cumpliendo la ley. Nosotros tenemos una ley, en este caso la ley 89, la ley 101, que son las que establecen las directrices en las cuales que se deben seguir para poder invertir el recurso parafiscal, que es de los propios ganaderos. Recordemos además que estas contribuciones parafiscales no ingresan al presupuesto nacional, sino que llegan a una cuenta especial que administra, en este caso, un administrador de la misma cuota que se crea. Y para ello, pues el Ministerio seguirá presente en la Junta Directiva. En este caso seré yo mismo quien presidiré la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado. Recordemos además que la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado está creada por la misma ley, y que sus miembros son los que establece la misma ley. Ahí, además de unos representantes de Fedegan, hay representantes de otros gremios productores de carne y de productores de leche, además del gerente general o de la gerente general del ICA. Es decir, que en ese sentido es una junta en donde va a haber una representatividad importante de los interesados en que esta cuota, por supuesto, y este recurso se gaste de la manera más transparente posible. Bueno, pues ojalá sea así, por el bien de los ganaderos, por el bien de los productores lácteos y por el bien del país. Señor Ministro de Agricultura, Andrés Valencia, gracias por estos minutos con la W. Una feliz mañana por usted. Juan Pablo, muchas gracias por la llamada.